Protección Civil. También instalamos diferentes filtros de control en todos los mercados y tianguis de la demarcación. Colocamos vallas metálicas y tenemos a personal de la demarcación tomando la temperatura, poniendo gel antibacterial y estamos siempre revisando que se cumpla el aforo máximo del 30%. Aquí la verdad es que es muy importante agradecer la colaboración, el diálogo, la coordinación con los líderes de tianguistas y de los 5 mercados públicos que tenemos en Contreras. Una campaña que a mí me llena de orgullo y que es como las que más me gusta, se llama Por Amor y Respeto. Por amor y respeto, yo sí uso el cubrebocas, por amor y respeto, yo sí me lavo las manos, por amor y respeto, yo sí mido la distancia. Esto es un tema importante porque para nosotros desde el inicio fue muy importante reforzar la comunicación institucional para la prevención de la pandemia, cosa que seguimos haciendo en todos los espacios de nuestra demarcación. Desde el mes de mayo hemos otorgado apoyos alimentarios a las familias en condiciones de vulnerabilidad en la Magdalena Contreras. Gracias al programa Contreras Te Cuida, beneficiamos directamente a 20,000 familias. Es importante explicar que en una demarcación como la nuestra, que depende mucho de la economía local, tuvimos que hacer acciones emergentes para que la pandemia no afectara de una manera tan radical a la gente que vive de estos pequeños comercios. Así que son acciones que seguimos implementando como esta. Y una que también fue muy importante, que se llama Mercomuna, que fue de abril a julio del 2020, que llevamos a cabo la entrega de vales para la adquisición de productos de la canasta básica. Esto lo hicimos con el Padrón de Abasto Popular de Leche Liconza y en el caso de Magdalena Contreras pues apoyó a más de 11,000 familias. Es muy importante mencionar que este programa lo hicimos junto con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en coordinación con otras alcaldías. En Contreras invertimos más de 12 millones de pesos en este programa y fue muy interesante porque no nada más dábamos los vales, sino que los tenían que intercambiar en el comercio de la Magdalena Contreras. Así que no fue apoyo nada más en un sentido, sino en los dos. Instalamos una línea única de atención contrerense, el LUAC, en donde estuvimos monitoreando el estado de salud de los casos positivos de nuestra demarcación. Atendíamos dimos atención médica y también atendimos a los contrerenses que necesitaban atención psicológica gratuita. Particularmente en los primeros meses fue bastante complicado, pero pues seguimos trabajando con ello. Reactivamos la economía de las y los contrerenses, invertimos casi 12 millones de pesos para incentivar la economía de miles de comercios que han sido afectados durante la pandemia mediante otro programa que se llama Reactiva tu Negocio. Es importante mencionar que en el momento en el que se instala el semáforo naranja, muchos negocios no tenían con qué empezar para pagar luz, agua, cualquier cosa de su negocio, pues nosotros los estamos apoyando con ello. Es bien importante esta campaña también, que la sacamos el 15 de septiembre, en donde en verdad no tenemos palabras para agradecer el trabajo de las y los trabajadores de la salud que se han dedicado a salvar vidas, pero también de los trabajadores de la alcaldía. Como ustedes bien lo saben, el trabajo del gobierno, de las áreas operativas de las alcaldías no han parado y no pueden parar ningún día. Estamos trabajando, estamos funcionando con menos del 50% del personal y pues están todos activos, los trabajadores de limpia, de seguridad ciudadana, de protección civil, de obras, trabajadores de base y pues para nosotros es muy importante reconocer su gran labor. Ya para cerrar, creo que es muy importante mencionar que vamos a seguir llevando acciones junto con el Gobierno de la Ciudad de México y junto con el Gobierno de México. Estamos por cerrar año, vienen diferentes festividades a los cuales me quisiera sumar a pedir que evitemos fiestas, que en verdad acatemos las medidas que está sacando el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, como el uso correcto de cubrebocas, el uso correcto del gel antibacterial, sana distancia, etcétera, etcétera, porque es importante cuidarnos entre todas y todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
alcaldesa Patricia Jimena Ortiz Couturier, alcaldesa de la demarcación territorial de Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Vamos a pasar a preguntas y comentarios. Otilia Carvajal, del periódico La Razón. Buenas noches. Pregúntale, subsecretario, hoy publicamos una nota sobre el aumento de las hospitalizaciones que ha habido en el último mes. Detectamos que hubo hasta 174 hospitales a nivel nacional con más del 70% de ocupación en camas generales. Sobre esto, preguntarle qué acciones está implementando la Secretaría de Salud con los estados ante este aumento en las últimas semanas, principalmente en los hospitales que ya no tienen disponibilidad. Gracias. Muchas gracias, Otilia. Qué bueno que lo pregunta, porque cada vez que sale esta pregunta con un escenario muy concreto, ahorita están estos hospitales con 70% de ocupación, es muy importante que todos y todas veamos panorámicamente lo que ha venido ocurriendo desde que empezó la epidemia, para que tengamos claridad de lo que ya ocurrió, que fue un ascenso en el número de casos, que ocurrió más o menos desde la segunda mitad de abril y hasta la última semana de julio, después un descenso en el número de casos, es decir, cuando hablamos de descenso o ascenso nos referimos a que la cantidad de casos de personas enfermas de COVID-19 en un día, cuando va en ascenso, son mayores al del día anterior, y cuando va en descenso quiere decir que se reduce la cantidad de personas enfermas por día comparadas con las del día anterior. A partir de la semana 29 del año, que es la última semana de julio, disminuyó el número de casos diarios hasta llegar a la primera semana de octubre, y a partir de esa primera semana de octubre empezó a aumentar nuevamente el número de casos. En este momento es el último día de noviembre y tenemos aproximadamente la cantidad de casos diarios que teníamos en el mes de agosto, cuando estábamos en la fase de descenso, o bien en mayo, junio, más o menos en la intermedio de mayo o junio, cuando estábamos en la fase de ascenso. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el país y que enfrenta el continente y que enfrentan los otros continentes y que enfrenta el mundo entero? Que la cantidad de personas que enferman diariamente sean siempre menores a la cantidad de personas que pueden ser atendidas. O al revés, que cuando se necesita atender a más personas se expanda la capacidad. ¿Por qué menciono los dos elementos? Porque los dos elementos han sido parte de la estrategia del Gobierno de México y de muchos gobiernos del mundo. Por un lado, interesa reducir el número de contagios a través de las distintas medidas de control epidémico en la comunidad, algunas de las cuales acabamos de escuchar en el nivel más local con un ejemplo muy virtuoso en la demarcación territorial de Magdalena Contreras. Y por el otro lado, interesa expandir la capacidad hospitalaria para que en todo momento exista disponibilidad de atender a las personas enfermas. Ahora, igual que ocurrió en mayo, junio, igual que ocurrió durante la fase más intensa de la epidemia, a veces hay confusión respecto a lo que presentamos aquí, que es el agregado por entidad federativa. Aquí hablamos del porcentaje de ocupación hospitalaria por entidad federativa, ¿cierto? Ustedes lo han visto prácticamente todos los días. Y puede ser que una persona esté en un hospital en concreto, ¿no?, en un instituto de salud, en un hospital federal, en un hospital estatal, en un hospital de la Seguridad Social, y lo que ve a su alrededor es un hospital completamente lleno. Y a veces surge la idea de decir, lo que dicen en la conferencia de prensa no es cierto, porque mi hospital está lleno. O le hablé a mis amigos, colegas que trabajan en otros hospitales y también sus hospitales están llenos. Y surge una conclusión evidentemente fuera de lógica de decir, no es cierto que hay 40, 50, 60% de ocupación, porque está al 100%, yo lo veo ocupado. Esto ocurre frecuentemente, nuestros propios colegas, personal de salud, personal clínico,
nos comentan sobre esto, dicen, mi hospital está lleno, deben estar llenos todos. No, no es así. Lo que se presenta aquí es el resumen de lo que ocurre en una entidad federativa. Es muy importante que en las entidades federativas se recuerde del mecanismo de coordinación, que son estos centros reguladores de urgencias médicas que pusimos en funcionamiento para el COVID desde abril, cuando empezó el ascenso de la fase 2 rumbo a la fase 3. Estos centros reguladores de urgencias médicas existían antes, su propósito fundamental era regular el acceso a los servicios de salud para facilitarlo cuando se trataba de emergencias de otro tipo, por ejemplo, traumáticas, accidentes de tránsito, y canalizar oportunamente a las personas. Ya tuvimos una conferencia de prensa específicamente dedicada a ello. Vino Gabriel García, el doctor Gabriel García, quien es el coordinador, es el director del Centro Operativo de Atención a Contingencias, COPAC, y nos habló exactamente cómo funciona eso. Para usted, persona que vive en nuestro país y que tiene la inquietud de que va a ir a un hospital porque tiene una persona enferma de COVID y que quizá está en una condición delicada o grave, hable al 911, 911, donde quiera que esté. Si vive en Sonora, le van a decir de la ocupación hospitalaria de Sonora. Si vive en Hidalgo, le van a decir de la ocupación hospitalaria de Hidalgo. Si vive en la Ciudad de México, le van a decir de la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Y esto lo que ayuda es a que las personas, en lugar de estar en una situación angustiosa, de estar recorriendo los hospitales físicamente, se les oriente para decirle, este hospital está lleno, no tiene caso acercarse ahí. En cambio, este otro está suficientemente vacío, ahí hay camas disponibles. Entonces, parte de las acciones tiene que ver, como lo estoy explicando, reducir los contagios, aumentar la capacidad hospitalaria y facilitar el acceso. Eso lo hicimos abril, mayo, junio, julio, lo seguimos haciendo a la fecha. Como habíamos anunciado desde marzo, no sé si se acuerdan que en marzo decíamos dos cosas: preparémonos para una epidemia larga, ¿se acuerdan de eso? Y dijimos, cuando llegue octubre va a empezar a subir los contagios. ¿Se acuerdan de eso? Si ustedes se acuerdan de eso, en octubre empezarán a subir los contagios. Ya pasó octubre, ya pasó noviembre, seguirán subiendo muy probablemente hasta enero de 2021, que es el punto medio de la temporada invernal, de la temporada de frío, la temporada de influenza, y seguirá habiendo más contagios. Y vamos a hacer lo que